Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Un devocional más en nuestro grupo de Saeta Jole. Y estamos aquí para prestar atención a la palabra del Señor en este día. Damos gracias al Señor por ello, así que les invito para que oremos y le pidamos que el Señor nos hable, que Él sea quien nos dirija en esta mañana y nos muestre el consejo para nuestra vida. Oramos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su inmenso amor, su misericordia renovada en nuestras vidas. Gracias, Señor mi Dios, por esta hermosa oportunidad que usted nos entrega cada mañana de abrir nuestros ojos, de agradecer, de poder depositar nuestra confianza en usted, Padre Celestial, quien hizo el cielo, la tierra y todo lo que podemos nosotros evidenciar. Gracias, Señor mi Dios, porque esta oportunidad, Señor mi Dios, que usted nos otorga, Señor mi Dios, es una oportunidad para reconocernos, Señor mi Dios, pedirte perdón y pedir, Señor mi Dios, que cualquier cosa, Señor mi Dios, que entorpezca nuestra vida, usted pueda sacarla de nosotros, Padre del cielo. Ayúdanos, Señor mi Dios, para que en esta mañana podamos escuchar, podamos reflexionar, Padre Santo, por medio de su palabra, el consejo, Señor mi Dios, que hace tan bien en nuestras vidas. Dejamos este tiempo de oración, Padre Santo, y lo presentamos, Señor mi Dios, para que usted nos guíe en esta mañana, usted nos hable y tenga, Señor mi Dios, de nosotros una mirada, Señor mi Dios, agradable. Gracias damos, Padre del cielo, entregamos este tiempo en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador Jesús. Entonces, la palabra del Señor se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10, y nos vamos al versículo 10 también. Bueno, aquí el Señor nos habla acerca, empieza a hablar en Juan acerca de las parábolas, de su manera, ¿cierto?, de enseñar al pueblo, que pudieran comprender de mejor manera la enseñanza que Él quería transmitir. Entonces hoy día el Señor sigue haciendo eso, nos sigue mostrando una manera sencilla de comprender las cosas, y es por eso que dice así su palabra y lo hacemos en el nombre y en el amor del Señor. Dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Qué linda es la palabra del Señor. Qué hermoso es cuando el Señor nos dice esto, que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y no cualquier vida, tengamos una vida en abundancia. Que el Señor guarde y nos bendiga para que podamos nosotros comprender que esta su palabra, como nos dice este consejo en esta mañana, nos dice claramente que yo he venido para que tengan vida. Esa es la parte, ¿cierto? Pero no todos quieren que nuestra vida sea en abundancia, sino que, ¿qué sucede? Que dice en las primeras líneas de este versículo, ¿cierto? Que alguien ha venido para destruir, para dividir, para matar, pero nosotros debemos permanecer en el Señor. La condición de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Es una forma nos afecta a nosotros, lo que hacemos diariamente es algo que nos afecta de una manera profunda, de distintas formas, de una manera especial. El mundo hoy día nos arroja muchas dificultades, problemas, conflictos de índoles personales, familiares, sociales, laborales, y que si no lo conducimos de una buena manera, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no somos gestores de unas buenas decisiones, que vamos a tener decisiones erráticas de nosotros como seres humanos. Que el Señor nos bendiga a nosotros, que el Señor nos manifieste siempre de su confirmación. Nosotros debemos pedirle al Señor siempre esa confirmación. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos en nuestro diario vivir, muchas veces pasamos sufrimiento, ¿sí o no? Pero del Señor nos dice que Él ha venido para que tengamos nosotros vida. Nos dice también en la palabra del Señor en el libro romano que no nos debemos conformar a este siglo, sino que nosotros debemos ser transformados.
Que el Señor nos bendiga a nosotros. De nosotros debemos volver al diseño original que el Señor nos encomendó. Entonces nosotros cuando nos ponemos a meditar y a reflexionar en qué es lo que realmente el Señor vino a hacer por nosotros, nosotros debemos reconocernos, ¿cierto? Que debemos esperar siempre en el Señor porque Él tiene lo mejor para nosotros. Si nosotros nos equivocamos, ¿qué sucede? Que nuestra vida está dañada, nuestra vida está herida, y esa abundancia que dice el Señor ya no se cumple en nuestra vida, porque nosotros erramos muchas veces nuestro camino. ¿Y qué sucede? ¿Qué debemos hacer? Debemos alinearnos nuevamente, ¿cierto? Y depositar la confianza en el Señor, pero existe en ese proceso un tiempo de restauración. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos accionar. Hay un efecto. Si nosotros estamos dañados, estamos heridos, a las iglesias, a los templos, ¿cierto? A la casa de Dios, que es un lugar de refugio, llegan muchos heridos, muchos con una necesidad de ser restaurados para poder avanzar. El Señor nos bendiga a nosotros. Nosotros debemos reparar nuestra vida, debemos recuperar, debemos recobrar, debemos poner nuevamente en su estado primitivo. Nosotros debemos, eso debe suceder. Seguimos. Entonces la palabra, como les decía yo, es preocupante porque el Señor, si bien nosotros pasamos momentos a lo largo de nuestro caminar, pasamos por momentos difíciles, nosotros tenemos que volver a nuestro camino. Lo que nos dice Jesús aquí, porque aquí nos habla de Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces no estamos ajenos nosotros a vivir, ¿cierto?, este tiempo. Pero ¿qué dice el Señor? Que nosotros debemos restaurar nuestra vida, debemos volver a nuestro estado primitivo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Permitiendo de que el Señor nos repare, que el Señor recobre, ¿cierto?, lo que hemos perdido. Cuando llegamos a los caminos del Señor, cuando le reconocemos como nuestro Salvador, ¿cierto?, suceden cosas. Y en esa restauración personal, yo dejo que Dios entre en mi vida, que Él pueda entrar y pueda obrar en mi vida misericordia. La palabra de restauración en nuestras vidas debe cobrar. Cada vez que nos daña, que el enemigo quiere destruirnos, quiere dañarnos, quiere matarnos, ahí debemos recordar estas palabras. Porque dice el Señor que Él no ha venido, ¿cierto? Yo he venido para que tengan vida, no para darnos muerte, y no hace una contraparte. Entonces nosotros ahí es donde nosotros debemos entender que Jesús nos decía de que en Él teníamos esta vida abundante, porque nosotros como hijos del Señor reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y nuestra fuente de agua viva. Entonces nosotros inmediatamente que vemos que nuestras vidas deben ser bajo la confianza que en Cristo nosotros tenemos una vida en abundancia. No debemos mirar nuestra vida conformada, porque me pongo a reflexionar, me dice, no se consigue esta vida en abundancia por méritos. Nosotros los caminos del Señor aquí no vale los títulos, las profesiones, el grado de estatus que podemos lograr. Eso no es válido. ¿De qué nos sirve si nuestra vida interior no tiene una base solidificada? Entonces, justamente el clima de un deterioro personal, ¿cierto? Y muchas veces de la antivida, las depresiones, todas esas cosas, ¿qué logran? Dicen, el mundo explica la razón para la que Jesús vino para darnos vida. Nosotros y nosotras, ¿cierto? Somos esas ovejas agobiadas,
Sin duda que el Señor vino a ello, a lo que estaba agobiado, a lo que estaba con necesidad. Nosotros somos necesitados. Nosotros necesitamos esos pastos, ¿cierto? Necesitamos a Jesús y Él ya nos conoce y está dispuesto a ser nuestro pastor. Entonces muchas veces nosotros somos testigos de este tiempo en el cual las personas, somos testigos nosotros de las personas que muchas veces corren desorbitadas, sin dirección. Nosotros como líderes vemos cómo llegan a nuestras iglesias, llegan este tipo de personas y que muchas veces ven únicamente su bienestar y buscan. Es como el dicho que a veces llegan solamente por los panes y por los peces. Y después el Señor les concede y se van. Y el Señor tenga misericordia y nos ayude a nosotros. Hay hoy día pocas de las personas que simplemente están solamente por el servicio, por gratitud, porque se mueven solamente por lo que Dios hizo en sus vidas y reconocieron que fue Dios. Nosotros en este tiempo vemos personas con miedo a la soledad, vemos gente que está conformada a vivir en este siglo, vemos gente desconsolada. ¿Y cuál es nuestra misión? Sacarles de ahí. Tenemos que nosotros movernos en el amor del Señor, manifestarle, nosotros presentarnos ante ellos para que ellos sientan de que pueden ser sacados de ese lugar, pueden ser restauradas. La palabra del Señor habla de la restauración y es por eso que nos invita a que nosotros nos valoremos, a reparar nuestra vida, que nosotros cambiemos, que reconozcamos muchas veces nuestros errores y nos valoremos. Él nos enseña a que todo puede ser sanado. Aquellos que no hace tener pensamientos impuros, incorrectos, el Señor puede sacar eso, puede sacarlo. Y es por eso que es importante y necesario que nosotros, como tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos nuestro espíritu y es necesario escudriñar los laberintos de nuestra vida, de nuestra mente, la condición de nuestro corazón, nuestra conciencia. ¿Cuántas veces nuestra conciencia es la que no nos deja tranquilo cuando erramos ante el Señor? Si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Es tan misericordioso el Señor que cada día Él renueva sus misericordias con nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Debemos ver, escudriñar nuestras vidas, cómo está ante el Señor, nuestro corazón, nuestra conciencia, porque Dios quiere que nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿cierto?, esté bajo esta guía amorosa. Él quiere que nosotros estemos bien, porque ¿qué es lo que ha venido Dios? A darnos vida y una vida en abundancia, una buena vida en abundancia. El ser humano siempre está en una necesidad de Dios, pero solo que a veces no lo entiende, no lo comprende. En la necesidad, nosotros definimos necesidad, ¿cierto?, simplemente como la carencia de algo. Eso significa necesidad, una carencia de algo. Esta carencia puede ser espiritual, emocional, biológica, inclusive social. Mucha gente necesita estar con personas. ¿Por qué necesita estar aferrada a eso? Pero cualquiera fuera el origen de esta necesidad, hay que suplirla. Por eso hay que saber qué es lo que necesita el hombre, para que nosotros podamos, ¿cierto?, sentir de que Dios obra en nuestras vidas. Y cuando llegamos a los caminos del Señor, el Señor suple. El Señor suple todas nuestras necesidades. Por eso que hemos escuchado muchas veces, reiteradas veces, que el Señor nos cumple todo. Cuando llegamos a los caminos del Señor, el Señor concede las peticiones de nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón, pero no es porque Él deje de hacerlo. Nosotros muchas veces dejamos de creer como al principio, pero sigue siendo el mismo Dios, el mismo que nos cubre, el que nos consuela, el que nos restaura, el mismo, el mismo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda a nosotros
¿Qué debemos hacer? Una tarea, examinar nuestra vida, cómo estamos. Y la tradición. Y para terminar, ya vamos a agradecer al Señor, ¿cierto? Porque si bien nosotros tenemos que ser restaurados y llegar a nuestro tiempo primitivo, debemos saber que nosotros nos componemos de no solamente nuestra parte física, sino que también de nuestro espíritu, también de nuestro alma, de nuestra alma, nuestra mente. Entonces, la palabra del Señor nos habla y nos confirma que todo ser humano necesita cuidar nuestros aspectos de nuestro ser. Dice aquí, por ejemplo, en Tesalonicense, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea guardado irreprensible para que la venida de nuestro Señor Jesucristo esté bien guardado. Dice, sea guardado. Ahora dice que el Dios de paz, ¿cierto? Eh, santifique por completo. O sea, quiere el Señor que nosotros tengamos un completo cuidado nuestro. Y el ser humano es tripartito. Nos componemos de espíritu, de alma, nos componemos del cuerpo. Y nos ponemos a ver que el espíritu, ¿cierto? Es el aliento de la vida, el aliento de nuestra vida. Y está diseñado para estar en contacto con Dios. Cuando se rompe esta dimensión, pongamos, si le ponemos nombre, eh, si se rompe este mundo espiritual, vamos a estar mal. Vamos a estar mal, entonces debemos cuidar. Nuestro cuerpo también es usado para tener el contacto con el mundo exterior, pero debemos cuidarlo porque es nuestra fachada, ¿cierto? El Señor nos dice que somos templos, debemos cuidarnos. Y el alma es donde está alojada nuestra mente, donde está alojada nuestras emociones, la voluntad, es decir, es el aliento de la personalidad, de la individualidad humana, es el yo. Es el yo que siente, es el yo que tiene ese libre albedrío también. Cuando uno nace de nuevo, recibe vida en su espíritu, pero su alma necesita ser tratada. Nuestra mente debe ser renovada para aprender a hablar el lenguaje de la fe. Qué interesante eso. Y la voluntad debe ser quebrada para aprender a obedecer a Dios. Y es una de las cosas que más cuesta. Cuesta quebrar esa voluntad del yo. Cuesta mucho. Pero cuando ya comprendemos de que Dios es quien nos guía, Dios, cuando dice, lo hemos estudiado, cuando nosotros debemos vivir en la carne o en el espíritu. Debemos vivir en el Espíritu, porque esa es la conexión perfecta con Dios. Y el Señor nos ayude a nosotros. Debemos nosotros aprender a sanar nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando estamos pasando la prueba? Estamos pasando un proceso. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones están quebradas, están mal. Pero Dios nos dice que de Él, ¿cierto? Mana esa vida en abundancia, porque Él nos regala eso. Y el Señor nos ayude a nosotros. La mente, la voluntad, la emoción, ¿cierto? Deben ser sanadas de esas heridas, de esos traumas ocurridos antes de conocer a Cristo e inclusive después, porque no estamos ajenos a vivir, a estar ahí. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda en nuestras vidas, ¿cierto? Restaurar lo que quizá en algún momento quedó ahí. Muchos cristianos creen que después del nuevo nacimiento ya no hay nada más que hacer. Pero la verdad es que es ahí cuando empieza a trabajar Dios en nuestra vida, dando paso, ¿cierto? A este proceso que ya comenzamos, que es la santidad. Y ahí vamos en una lucha del yo, porque ahí confrontamos ese viejo hombre,
Que el Señor nos ayude y ahí empezamos a crecer, empezamos a desarrollarnos. Ahí debe haber una salud integral de nuestra vida por completo, de ese trío de cuerpo, de alma y de espíritu. El Señor nos bendiga. Escrito está, dice la palabra del Señor, estoy convencido en Filipenses, de que Dios, quien comenzó la buena obra con ustedes, en ustedes, ¿cierto? La continuará hasta que quede completamente terminada. Qué hermoso, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Jesús vuelva. Qué hermoso es comprender que nuestra vida es cuidada. Somos ese vaso frágil en las manos del Señor, si lo permitimos, por supuesto, si ese yo lo permite, si realmente nosotros recibimos o no recibimos a Cristo en nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos inste. Tiempo atrás hicimos un trabajo evangelístico y llegó una persona, trabajamos con niños, hicimos un trabajo evangelístico con niños y en esa invitación de niños llegó una persona adulta, una persona que necesitaba restauración, necesitaba del Señor, pero había sido una señora, una persona que conocía de Dios y él se había apartado de Dios. ¿Y saben qué? Él me decía que él estaba sintiendo el llamado del Señor, llevaba como una semana o 2 semanas que el Señor le hablaba por uno u otro instrumento y el Señor, yo le dije, mire, siéntase, bienaventurado, porque le dije, a los escogidos el Espíritu amonesta. A cualquiera no le hace ese llamado. Y mi alma se gozaba tanto porque si bien estábamos en un evento evangelístico de niños, nosotros abordamos toda la población en general igual. Si alguien se acerca y necesita oración, estamos ahí, oramos por él y sin duda de que él se fue y sintió que Dios era quien le estaba hablando. Nos contó su historia, fue algo maravilloso, oramos por él, nos sacamos fotos y fue algo tan lindo que queda aquí en el corazón y esa persona necesita ser restaurada, necesita volver a los caminos del Señor, pero bienaventurado porque él sintió esa amonestación del Espíritu. Y eso es maravilloso porque él lo reconoció. Y el Señor nos ayude a nosotros que cuando el Señor, el Espíritu Santo, por medio quizás de algo que nos amonesta, algo que sintamos nosotros de que estamos haciendo mal, es porque el Señor nos está corrigiendo. Y gracias a Dios por ello, porque estamos en el camino correcto. Si no sintiéramos nada, ahí es preocupante. Pero el Señor cuando está a nuestro lado, Él va a amonestar nuestro mal caminar, nuestro mal proceder. Que el Señor nos bendiga. Muchas veces las enfermedades del alma cuestan, son dolorosas, son enfermedades muchas veces que se traspasan inclusive las de la mente al cuerpo. Son enfermedades psicosomáticas y en ese sentir nosotros vemos que es necesario que Cristo obre en nuestras vidas, que el Espíritu obre en nuestras vidas, que el Padre obre en nuestras vidas y es por eso que debemos prestarnos en las manos del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor guarde esta su palabra. Podríamos hablar mucho, mucho más, pero en este tiempo el Señor, ¿qué nos ha dicho? Que debemos esperar porque el ladrón, ¿cierto? Viene a robar, viene a matar, viene a dividir. El enemigo hace eso. Pero más el Señor nos dice que Él viene a entregarnos una vida y una vida en abundancia. Entonces, sin duda que donde nos conviene estar al lado del Señor. Y bienaventurados somos porque el Señor ha llegado a nuestro encuentro y estamos en este camino. Siéntase cuando el Señor le amonesta de hacerle caso a esa voz del Señor, porque su espíritu está activo. Que el Señor nos bendiga.
Que el Señor nos ayude en esta mañana y para Él tributo, honra y gloria desde hoy y para siempre. Oramos rogando la bendición del Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su amor infinito para nuestras vidas. Rogamos, Padre Santo, Señor mi Dios, que usted nos bendiga. Pedimos, Padre del cielo, Señor mi Dios, que esta palabra sea atesorada en nuestra vida, la podamos poner por obra, Señor mi Dios, profundicemos y escudriñemos nuestras vidas, como está hoy día, Padre Santo. Necesitamos más de ti, somos necesitados sin duda, Padre Celestial, y rogamos que esta bendición por su palabra, Señor mi Dios, sea en nuestras vidas, que tengamos un bendecido día, Señor mi Dios, bajo su amor. Imploramos, Señor mi Dios, esta bendición del cielo, en el dulce nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga.